Buenas noches a todos, un gusto poder acompañarlos nuevamente en este martes de Empoderando CR. Mi socia y amiga Laura Brenes y su esposo Jorge Rodenas. Para nosotros es un placer poder estar una noche más aquí con ustedes, tratando de aportar un poquito más al crecimiento de la vida de cada uno de ustedes, tanto laboral como personal. Para nosotros es un placer que nos acompañe hoy Gaby desde México con un tema muy interesante que ella trae. Eh, Como saben, Laurita es la que se los va a exponer y explicar y hacer la presentación de Gaby. Pero bueno, qué dicha poder estar aquí con ustedes una vez más y bueno, a desarrollar este tema tan interesante. Adelante, Laurita. Muy buenas noches, gracias a todos por acompañarnos más en un marco Empoderando. En esta noche tenemos como invitada a la licenciada Gabriela Saúl. Ella es abogada corporativa de profesión y coach integral por vocación. Cuenta con un entrenamiento de coaching ontológico acreditada por CoCrear México con las competencias de la ICF. Especialista en coaching de empleabilidad. Ella es coach de vida en sesiones 1-a-1 y grupales. Es creadora de Coaching Creatividad Total. Es un programa en el que los valientes descubren que la llamada creativa para transformar y resolver cualquier situación se encuentra dentro de uno mismo. Instructora de cursos y talleres de temas de desarrollo humano. Actualmente ha sido invitada a participar como coach activo dentro de su planilla de coach de su alma mater, CoCrear México. Sin más preámbulo, los dejamos con el tema de esta noche, buscando el sentido de nuestra vida, con Gaby Saúl. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias, Lau. Buenas noches, Juan Carlos, Jorgito. Es un gusto y un placer estar con ustedes. De hecho, es un privilegio para mí poder compartir este espacio de aprendizaje y la finalidad es básicamente lograr enriquecernos y empoderarnos. Entonces, le voy a pedir a Lau si me ayuda con la diapositiva número 1. Como bien dice, el tema de hoy es buscando el sentido de tu vida. Aquí la tenemos. Y ya tengo el control, ¿verdad? Listo. Gracias, Lau. Primero quisiera aclararles que este es un espacio de mucho respeto, donde no emitimos juicios de ninguna naturaleza y cualquier comentario y opinión que tengamos es meramente, voy a adelantar un poquito, es meramente una opinión personal de su servidora. Si ustedes resuenan con alguno de los comentarios, es perfecto y magnífico. Si no es así, igualmente es muy válido y se respeta. ¿Para quién está dirigida esta plática? Bueno, esta plática va dirigida para ti, que estás buscando concientizarte del sentido y del rumbo que va tomando tu vida. Es para ti que estás atravesando una etapa difícil, donde estás cursando por las etapas del duelo, viviendo y habitando todas las emociones que cada una de estas etapas conlleva, y que en algún momento del camino, quizás en este momento no estás preparado, pero espero la plática te sirva para iluminar un poco tu camino, y en algún momento, cuando ya estés sano de aquello que te está quejando, puedas encontrar el sentido de tu vida. Es para ti que luego de haber estado muy claro en cuál era el sentido de tu vida, por algún motivo lo perdiste en el camino. Este es el lugar para que reencuentres ese sentido o para que replantees cuál es. Y bueno, finalmente es para ti que luego de un periodo largo, donde creías saber qué sentido tener, descubriste que no te satisface. Entonces, nuestra vida tiene que estar diseñada a nuestro modo. No debemos conformarnos con lo que hay.
Y con eso les doy la bienvenida a todos, invitándonos a que tengan una escucha muy activa y muy paciente. Bueno, pues son muchas hoy en día las personas que estamos atravesando por mucho estrés, por una situación de un poco de agobio tal vez. Y la pregunta que yo les hago es si en algún momento han concientizado para qué se levantaron hoy. Todas las preguntas que van a ir apareciendo en las filminas son para invitarlos a que ustedes en el chat escriban sus respuestas, aporten con sus comentarios. Y fíjense que la depresión y la apatía, así como las dudas sobre uno mismo, de pronto se apoderan, especialmente cuando tenemos una situación crítica, como la que a nivel mundial estamos pasando. Nos desesperamos y de pronto hacemos comentarios como ya no tiene sentido, que siga adelante. Perdemos eso, el sentido de vivir. Hay situaciones muy drásticas, muy dramáticas, de pérdida de seres queridos, de pérdida de empleo, de pérdida de proyectos, que nos llevan a emitir ese tipo de comentarios. Ya no tengo sentido para vivir, ya no quiero seguir. Entonces, hay personas también, por ejemplo, se me ocurre ahorita, los que están atravesando por aquello que se llama el nido vacío. Familias que se quedaron sin sus hijos porque decidieron casarse, abandonan el hogar y se queda el nido vacío. O, como les digo, pasan desempleo o crisis de divorcios. Entonces, todo esto que va siendo como un tsunami de emociones poco positivas incluso, nos mantiene como en la interrogante constante de hacia dónde voy y ahora hacia dónde me muevo. Esto es súper importante de concientizarlo porque hay gente que de igual forma desde una edad muy temprana, quizás 16 años, ya saben perfectamente a qué se van a dedicar el resto de su vida. Quizás a esa edad no tienen los recursos económicos que se necesitan para desarrollar ese proyecto de vida y darle sentido a su existencia, pero ya más o menos lo saben. Quizás a los 25 tenías un proyecto de vida y a los 35 las circunstancias o tu misma situación de evolución de ser te llevó a modificar tu sentido de vivir. Todo es válido. No tenemos por qué quedarnos con el sentido de vivir de hace 10 años, cuando somos seres evolutivos. Y de igual forma hay personas de 80 años, por poner una edad, donde realmente no encontraron nunca su sentido de vivir o nunca prestaron la suficiente atención o interés de investigar para qué están aquí. Entonces, este es el tema de hoy. Se vuelve algo que a mí me apasiona muchísimo, es algo muy interesante. Y les pregunto a ustedes, audiencia, para ustedes, mejor dicho, ¿qué es el propósito o sentido de la vida? Si pudieran ir comentando, yo no tengo acceso al chat, no sé si están escribiendo, ni siquiera sé si hay audiencia, espero que mucha audiencia esté presente hoy, pero si pueden apoyarnos con sus comentarios estaría perfecto. Yo puedo adelantarme un poquito y decirles que el propósito puede ser general, propósito que tenga en sí la humanidad y que tenga como finalidad el bien común, pero en este caso vamos a hablar de lo que es el propósito individual. Ese que te concierne a ti en específico, ese que va a hacer que tengas aportaciones a la sociedad, que marque un cambio, una diferencia. Aquello que haces con maestría, que te apasiona tanto hacer, que no tienes problema en brindarlo a la comunidad, en brindarlo a la sociedad, incluso gratuitamente, porque la paga está en la satisfacción que te da hacer eso que representa tu sentido de vivir. Entonces, es en ese en el que hoy nos vamos a ir enfocando. Cambio mi diapositiva y les pregunto si este significado, si esta definición, mejor dicho, del sentido de la vida se parece en algo a la que ustedes puedan haber efectuado mentalmente. Fíjense que la palabra sentido guarda mucha relación con la palabra dirección. Y esto lo representa bien la definición de Yaiza Leal,
que nos dice que el sentido de la vida es la dirección que debes seguir para vivir en equilibrio y para sentir toda la plenitud de tu ser. Por lo tanto, el sentido de la vida es dimensión, es dirección, y cuando hablamos de dirección, tenemos que tener un orden. Por eso, en el coaching ontológico, que es la disciplina que este equipo Empoderando y su servidora aterriza en estas maravillosas pláticas, manejamos una situación que se llama estructura de coherencia. La estructura de coherencia simboliza en 3 circunferencias al ser mismo que estamos siendo. Eso significa que el ser se compone de emociones, de lenguaje y de corporalidad. Y en esa medida, las 3 simbologías tienen que guardar una coherencia, una congruencia para llegar a un estado de armonía y de equilibrio. ¿Por qué estoy manejando este modelo en esta plática? Bueno, porque aquí viene un ejercicio. Para encontrar el sentido de nuestra vida, necesitamos saber que vamos en la dirección correcta, que estamos siendo personas congruentes, que estamos siendo coherentes entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos. Y este ejercicio me da mucha risa porque lo he practicado con coaches, con algunos clientes, y las respuestas son muy, muy impresionantes. Por ejemplo, ¿tú qué haces al levantarte por la mañana? Y la respuesta que me han dado es: yo soy una persona súper deportista, me encanta energetizarme, me levanto con toda la actitud, me desayuno, me cuido, brinco, salto y corro y voy feliz por el campo, literalmente. La siguiente: ¿en qué está puesta tu atención durante el día? Y la respuesta de esta misma persona es: en los medios de comunicación, en los noticieros, en la pandemia, en los muertos, en la delincuencia, ¿ok? ¿Y qué tipo de observador del mundo eres? No, pues yo soy súper apasionado, me involucro con el mundo, actúo. En México se le llama: soy como el ajonjolí de todos los moles. O sea, estoy presente en todas las actividades, me hago presente, me manifiesto. Ese tipo de observador me gusta ser. Y la siguiente pregunta: ¿y qué haces en tu tiempo libre? Me duermo. Disfruto mucho dormirme en mi cama, me encierro en mi cuarto, ahí vivo felizmente en mi tiempo libre. ¿Y cuántas horas de sueño disfrutas? Ninguna. Yo realmente tengo insomnio crónico, entonces yo no duermo. ¿Y cómo te hablas a ti mismo? Yo soy un campeón, soy un emprendedor, soy un guerrero, nada me turba, yo no me rindo. Oye, ¿y encuentras en tu actividad diaria que esta refleja tu mejor versión de ser? La verdad no, ¿eh? Yo me dedico a trabajo de escritorio, 8 horas al día o más, 5 días a la semana. No soy muy feliz, que digamos. Oye, ¿realmente estás disfrutando lo que haces? Uy, sí, me encanta. Soy la persona más feliz del planeta. Entonces es un grado de incongruencia increíble, y una persona que no está consciente de que su rutina y todo lo que hace, lo que siente, lo que piensa y lo que dice va en sentido contrario a la dirección que su propósito de vida le va marcando, no tiene mucha expectativa ni mucha oportunidad de cumplir con ese propósito. Entonces, o vas en la dirección correcta o vas en sentido contrario. Y si es así, ¿cómo lo vas a solucionar? Ese es el tema. Porque el sentido de vivir necesita una congruencia, necesita un orden. Disculpa, Gaby, que te interrumpa. Sí, Una consulta. vale. ¿Por qué crees que es importante abordar este tema en estos momentos? ¿Por qué crees tú que es importante? Fíjate, Juanca, que yo creo que estamos en un periodo en el que necesitamos concientizarnos de lo que está ocurriendo a nivel mundial y a nivel personal y a nivel vida propia. En México
a raíz de todo este episodio de pandemia del coronavirus, que es el tema que en todos lados y con todo mundo y a todas las redes sociales le interesa, se ha generado una situación que se llama nueva normalidad. La nueva normalidad es todo aquello que venimos haciendo para reactivar la economía, para tratar de volver dentro de las posibilidades de sanidad y de cuidados a situaciones más normales de vida que nos saquen un poquito de la situación de encerramiento y de aislamiento, y yo le llamo más bien como de retiro voluntario, para que no suene tan fuerte. Entonces hay que concientizarse porque en este episodio mucha gente se encerró, se esquinó, mejor dicho, se quedó en la esquina del agobio, se quedó en la esquina de lo perdí todo, perdí mis planes, se quedaron en espera, estoy como en esa situación de necesito retomar mi vida, pero no sé cómo. Entonces, este tema me parece muy importante porque con la pandemia 180 grados se volteó la vida de las personas, prácticamente que a nivel mundial. Se volteó para bien, como se puede reflejar en la imagen del lado izquierdo, vemos a las personas o representaría a las personas que tomaron de este episodio pandémico nuevas oportunidades, momentos de crecimiento, buscaron cómo tener un nuevo observador del mundo, buscaron oportunidades, repito, donde aparentemente no había nada más que hacer. Y dentro de ellas me sumo, somos personas que fuimos arrancadas literalmente y de forma un poco violenta de nuestra zona de confort para enfrentar esta nueva normalidad, este nuevo estilo de vida que tenemos que recibir y que llevar a cabo de la mejor forma. Del lado derecho dice vida sin sentido. Son las personas que tomaron toda esta situación pandémica como un pretexto para encerrarse, pero no solo en aislamiento por seguridad personal o de su familia, sino por terror. Se ha convertido en una situación de pánico, que deja a las personas inmóviles, incapacitadas para actuar y para buscar un nuevo sentido. Yo no digo que es poco relevante o falta de importancia el cúmulo de consecuencias desagradables y desastrosas que todo este episodio ha conllevado. Sin duda hay mucho dolor que hay que sanear, hay que curar, pero también es una realidad que tenemos que ser responsables. Y por eso el tema lo tomo muy apegado a este libro maravilloso que se llama El hombre en busca de sentido. El autor es Víctor Frank y básicamente es la historia de un neurólogo psiquiatra austriaco que sufre los males del Holocausto. Es un hombre que recibe todas las torturas del campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra. Y de este libro yo extraigo este fragmento que me parece súper importante y se los comparto. Se nos puede arrebatar todo en circunstancias extremas, excepto la última de las libertades humanas. ¿Y cuál es esa? Es la libertad de elección, la libertad que tienes para elegir tu actitud personal ante un conjunto de situaciones para decidir cómo vas a reaccionar, cómo vas a retomar tu propio camino. Entonces, las consecuencias, repito, han sido brutales. Económicamente, en pérdidas de ingresos, en pérdidas de empleo, en la depresión del encerramiento. Pero los invito también a que seamos responsables. Ahí aparece un corazón surcido y roto. Y ¿hasta cuánto realmente todo esto de no dormir, de perder la libertad de estar en paz, es causa real de la pandemia? ¿Hasta dónde los divorcios, las rupturas afectivas son consecuencia de la pandemia? En coaching ontológico tenemos esta figura que se llama círculo de la preocupación y círculo de la influencia.
Dentro del círculo de la preocupación está todo aquello de lo cual no tenemos el control. No tenemos el control de la pandemia, no tenemos el control del gobierno, no tenemos el control de las medidas que están tomando, no tenemos el control de muchas cosas que están fuera de nuestra jurisdicción. Pero en el círculo de la influencia sí tenemos el control de cómo reaccionamos, tenemos el control de cómo nos sentimos, de cómo pensamos, de cómo actuamos en consecuencia de forma responsable. Entonces la invitación es a pensar. La pandemia ha traído cosas tremendas, casi todas horribles, de hecho, sin afán de calificar de ninguna forma la situación, solo hay que verla como es, ¿no? Pero también es una realidad que hay que ser responsables. ¿Hasta dónde mi relación de pareja se rompió desde mucho antes de la pandemia? De manera que ahora que tengo que convivir 24 horas al día con mi marido, no lo soporto. O él a mí. ¿Hasta qué medida es responsabilidad del virus? No sé. Seguramente sí que mi empresa quebró porque tuve que cerrarla. Porque las medidas gubernamentales así lo indicaron. Pero ¿hasta dónde es mi responsabilidad levantarla y echarla para adelante? Siempre hay dos opciones. Por lo menos. O somos víctimas o somos protagonistas de nuestra vida. Esto es súper importante. Cuando yo lo vi por primera vez de cerca en mi vida, me descubrí una persona muy victimizada. Dije, ¿cómo le hacemos para salir de ese papel? Porque yo quiero ser protagonista. Yo lo que quiero es regir mi vida, regir mis reacciones, regir mis sentimientos. Y entonces lo que pasa aquí es que en todo momento tenemos de esas dos oportunidades. O podemos crecer y reinventarnos, dándole el sentido a nuestra vida que queremos, en lugar de conformarnos con lo que nos dejaron. Y bueno, mi tema se liga mucho a la pandemia, exactamente justo como Víctor Frank en su libro liga el Holocausto. Ahí el tema es súper importante porque el fin es reflejar que ante cualquier situación, por más extrema que sea, por más impactante y difícil que sea, siempre se puede poner a prueba nuestra voluntad de ser felices. Y tú tienes que tener la responsabilidad de decidir qué tan feliz quieres ser. ¿Quieres ser la víctima de las circunstancias que nunca va a alcanzar la felicidad porque tu felicidad depende de que fulanito haga tal cosa, de que perenganito no sé qué? ¿O tú te vas a poner en lugar de protagonista a buscar tus propias oportunidades y buscar el sentido real que tiene tu existencia? Sí quiero aclarar que hay que ser muy valiente. Primero, muy honesto. Muy honesto para hacer un ejercicio de concientización y descubrir cuál es mi sentido de vivir, para qué estoy aquí. Y luego muy valiente para realizarlo. Entonces, conciencia y valentía yo creo que son básicos y es parte del tema que tengo para hoy. No sé, Lau, si alguien del público o de los que están ahí en la audiencia quiere ir comentando para ellos qué es una vida con significado y qué es sentido de su vida. O sea, para ellos qué es el sentido de vivir, el sentido de su vida, el propósito, la misión. Y en vía de Bueno, mientras, sí. sí, invitamos a toda nuestra audiencia, a que el que quiera compartir con nosotros esta pregunta que nos está lanzando Gaby, que lo hagamos, y para poder ir encontrando respuestas en toda esta vivencia que hemos estado teniendo todo, que nos ha estado comentando Gabriela. ¿Qué les da sentido a nuestra vida? Si gustas, sigues, Gaby, mientras alguno de los, o tú, Juanca, no sé si quieres. Yo quería indicarle a Gaby que es que a veces uno se complica y se confunde mucho, porque incluso cuando uno empieza a hablar de uno y lo primero que le dicen es quién eres, y entonces lo primero que habla es, yo soy economista o yo soy esto, y a veces
se nos olvida decir, es que yo soy Juan Carlos. Y tal vez de ahí que a veces nos cuesta responder esa pregunta de cuál es el sentido de mi vida, ¿verdad? Porque nos envolvemos en qué quiere la familia, qué quiero para mis hijos, qué quiero, y se nos olvida qué quiero para mí, ¿verdad? Entonces, yo creo que solo poco a poco con el tiempo es que uno va aprendiendo a conocer qué quiero yo para mi vida, qué pretendo yo, ¿verdad? Entonces, me parece que este tema que mencionas y esa pregunta súper fuerte, eh, y es difícil, muy difícil de responder a veces, ¿verdad? No tenemos claro qué queremos para nuestra vida, ¿verdad? Efectivamente, Juan Carlos, tienes toda la razón. Fácil no es. De hecho, hay gente que pasa toda una vida y nunca supo para qué estuvo aquí. Por eso yo les comentaba, necesita un ejercicio fuerte de concientización y de valor, porque a veces sabemos cuál es nuestro sentido, pero no nos atrevemos. Nos da miedo, nos da reserva, nos da ñáñaras, como decimos acá los mexicanos, nos da cosita, no es algo tan fácil de asumir, pero sí es algo que una vez que descubrimos, tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad como seres humanos, como seres evolutivos, que afrontar y que darle al mundo, porque el sentido de cada uno es totalmente diferente. Y de hecho, es súper importante también mencionar que el sentido que hoy tengo de vivir seguramente va a cambiar. Va a cambiar, ojalá, en un par de años, quizás en un par de meses. Ya lo decíamos al principio, depende de la evolución que va teniendo cada quien. Está en todo su derecho y es saludable irse reinventando. Entonces, el sentido o valor de la vida es como una ecuación. Sumas o restas valores, variables de valor, y en esa medida vas a obtener mayor o menor significado en tu vida. No es lo mismo tener un sentido de vivir a decir que ese sentido tiene un significado. Te pongo un ejemplo. Hay personas que creen que su sentido de vivir son los hijos, o que su sentido de vivir es formar una empresa. Y eso está increíble, está súper padre, y tener metas y objetivos es fabuloso. Lo que hay que saber también es darle significado a eso. Y el significado se encuentra cuando eres capaz de responderte a la pregunta ¿para qué? Yo invito a la audiencia a que se pongan a reflexionar un poquito. ¿Tu sentido de vivir está en el trabajo que has perdido o en el trabajo al que has dedicado 20 años de tu vida? ¿Tu sentido de vivir es tu pareja o esa que no quiere ser tu pareja? O como dije, ¿son tus hijos tu sentido de vivir? O quizás tu sentido de vivir depende del dinero que necesitas, pero que no te llega. Ahí está puesto tu sentido de vivir. Lo dejo como a la reflexión. Todo es válido, repito. El hecho es buscar que ese sentido tenga un significado y que el significado lo encontremos respondiendo a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué estoy buscando lo otro? ¿Para qué quiero emprender? ¿Para qué quiero ir a ese viaje? ¿Para qué quiero casarme? ¿Para qué quiero eh, entrar a trabajar a determinada empresa? ¿Para qué lo quiero? Ahí está el verdadero sentido. Y bueno, lo ideal sería que fuéramos capaces de encontrar en nosotros esa llama ardiente de amor tan profundo que fuera ese el motor que nos dé sentido para vivir, que no lo depositemos en manos de otras personas o de otras situaciones. El sentido de vivir lo tenemos que encontrar en nosotros mismos, está en nuestro interior, y ni yo puedo saber el sentido de vivir de Laura o de Juan Carlos, ni ellos el mío, porque es algo que solamente muy dentro de nosotros sabemos, cada uno, de qué estamos hablando. Esto del sentido de vivir es algo que debe llenarte de entusiasmo de tal manera que te haga vibrar de alegría, que cuando tú piensas en eso, para lo que crees que naciste, para lo que crees que estás aquí, se te impregne la sangre de felicidad. Y entonces en esa medida tú puedas contagiar a los que te rodean. No es que los demás tengan que darte el sentido para que vivas, es que tú
una vez que lo encontraste, que encontraste tu para qué, que encontraste la fuerza para llevarlo a la vida real, con orden, con coherencia, con congruencia, en esa medida entonces puedas contagiar ese sentido de amor que tiene que tener una utilidad para el prójimo. Tu sentido tiene que ser útil para alguien. Tiene que lograr que alguien más sea o mejore su versión de ser. Yo creo que una vida con sentido es aquella que representa o repercute algún grado de contribución a la sociedad, con una fuerte carga de amor. Entonces, ojalá que la audiencia esté participando. Este es súper importante, la palabra reinvención. Vieras que nos están haciendo una consulta. Ajá. Eduardo Gómez nos pregunta que si es lo mismo el sentido que el propósito, o cuál sería la diferencia. Yo creo que el sentido es la dirección que le das a ese propósito. Tu sentido de vida tiene que guardar una dirección, como ya lo comentábamos antes. Tiene que guardar congruencia entre tus actos, tus pensamientos, tus sentimientos, llenarte en lo profundo y posteriormente darlo a los demás como un propósito para vivir. Creo yo que pudiera ser así. Aunque hay muchos autores que lo manejan como un sinónimo. Te dicen sentido de vida o propósito de existencia. Entonces, lo dejo ahí abierto al buen Eduardo Gómez. Saludos, Eduardo. Ok, entonces me quedé en que sí puedo responder al para qué y lo acompaño con amor al prójimo, poniendo esa misión al servicio de la sociedad, haciendo la vida de alguien un poco mejor o mucho mejor. Ya vamos de gane. Incluso hay una frase que ojalá alguien de ustedes o de la audiencia me ayude a recordar quién la dijo. Se vive para servir. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Y yo creo que esto tiene mucho que ver en este tema. Ojalá que el propósito, como dice Eduardo, o el sentido de vivir de cada uno nos lleve realmente a dar un servicio a la sociedad. Por eso les puse esta imagen. ¿Dónde va tu sentido? Que es lo que les comentaba. ¿Va a tus hijos? ¿O va dirigido hacia obtener más dinero, más recursos, hacia crear una empresa? Cada quien sabe hacia dónde va dirigiendo ese sentido de vida. No sé cómo vamos de tiempo, Lau. ¿Tú me avisas, por favor? Porque... Vamos bien. Digamos, a mí me resuena ahora una consulta con esto que nos estás diciendo. Tú nos vas a dar como unos secretos o consejos para poder encontrar este sentido de vida. ¿Cómo nos ayudarían estos secretos a buscar este sentido de vida? Si yo les preparé 4 secretos, bueno, yo les llamo secretos, pero igual son tips o igual son fórmulas, que son estos que presento: fortaleza mental, agradecer, la revelación y todo pasa. Al final les voy a explicar de dónde saqué, que estos pueden ser puntos súper importantes para encontrar el sentido de tu vida, si nunca lo has tenido. O si lo tuviste y lo perdiste, para retomarlo, para reencontrarlo, para renovarlo. El primero es, como digo, la fortaleza mental. Si yo me voy a un diccionario de desarrollo personal, lo más probable es que se parezca mucho a una definición de inteligencia emocional. Quienes estén inmiscuidos en el tema, ojalá que nos aporten ahí información en el chat. Pero para no enrollarnos mucho, básicamente esto es una combinación muy interesante de tener autoestima elevada, autoconciencia, de tener compromiso personal, capacidad de desafiarme a mí mismo. Cuando les escribo aquí las preguntas, ¿qué tipo de historias te cuentas? Es muy fácil que cuando responda a alguien se quede un poco como, ¿de qué estás hablando? Sí, ¿qué tipo de historias me refiero? Historias dramáticas de no voy a poder hacer esto, no soy capaz de hacer lo otro,
no tengo idea de mis fortalezas. ¿Cuánto crecen tus talentos? A veces necesitamos que alguien más venga y nos diga lo talentosos que somos, porque no tenemos la menor idea de las aptitudes, de las fortalezas y capacidades, habilidades que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cómo te automotivas? Hay gente que no tiene la capacidad de automotivarse. Es como un poco extraño que tengan capacidad para echarle porras al vecino, pero no pueden automotivarse. Entonces, la fortaleza mental son todo ese conjunto de pensamientos, sentimientos y emociones que juegan a mi favor, que me hacen grande, que en las situaciones de adversidad me crecen en lugar de minimizarme y victimizarme. Y esto me parece muy importante porque en la medida que tenemos fortaleza mental no necesitamos que alguien más venga y nos diga qué buenos somos. Tú muy bien, vas súper bien, tu sentido de la vida está padrísimo, o estás súper perdido y te desmotivan. Alguien que tiene suficiente fortaleza mental tiene una autoestima saludable que le permite saber quién es y qué capacidades tiene y qué recursos cuenta para poder llevar a cabo todos los planes, proyectos y objetivos que se planteen en la vida. Aquí les puse una nota. Recuerda que quien tiene un porqué y encuentra un para qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y yo creo firmemente en eso. Fíjense que quien no tiene fortaleza mental tiende mucho a pedir ayuda, pero si por alguna situación no se le da la ayuda, esa persona se deprime. Son personas que tocan puertas, pero si se cierra la puerta o nunca se abrió la puerta, se tiran al drama, se tiran al abandono, ya no encuentran motivos para seguir luchando porque la puerta no se abrió. Y en ese aspecto yo creo que hay que fortalecerse mentalmente. ¿Por qué? Porque pasas de víctima a protagonista. Cuando tú sabes el calibre de tus capacidades, te sabes teniéndote a ti mismo. Ojalá que todos tengan una persona, un familiar, una pareja, un amigo que te eche porras, que te tire para adelante, que te empuje. Pero desafortunadamente hay gente que no tiene ese respaldo, pero se tienen a sí mismos. Entonces te tienes a ti, cuentas contigo, tú mejor que nadie sabes las capacidades que tienes, tus talentos. Entonces, motívate, automotívate, confía en tus talentos y sigue adelante. Esa es la realidad. Hay que tener fortaleza mental para en esa medida poder darte también a los demás. El segundo secreto que descubrí se llama agradecer. Y vas a decir, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver porque el sentido de tu vida está trazado por cada momento que agradeces. Si eres una persona que no acostumbra o que no está familiarizado con este movimiento de gratitud, lo más probable es que ante la adversidad, ante una situación dura, y vuelvo al mismo ejemplo, la pandemia que tiene mil cosas oscuras y difíciles, si no tienes capacidad de gratitud, es difícil que veas oportunidades más allá de tu nariz. ¿Por qué? Porque en la crisis, en las situaciones complicadas de la vida, muchas oportunidades están veladas por el estrés, por la desesperación, por la depresión, por la impotencia. Atrás de todo eso, del fracaso, de la negativa de ayuda, de mil cosas, atrás de todo eso hay muchas bendiciones que tenemos que agradecer. Yo les comparto que en las filosofías tipo Louise Hay, que es una escritora de desarrollo personal y superación personal, se acostumbra mucho a agradecer 3 veces. Por cada situación dices gracias, gracias, gracias. Pocos saben qué quiere decir. Es gracias por lo que soy, gracias por lo que tengo y gracias por lo que vendrá. Porque la gratitud es la puerta que abre la abundancia de tu vida. ¿Y qué abundancia? De todo tipo. Abundancia de recursos, abundancia de oportunidades, abundancia de bienes materiales, abundancia de contactos, abundancia de proyectos, de todo lo que tu vida necesita, hay que agradecerlo. Cuando te pasan cosas negativas, también hay que agradecer, porque ya te lo dije, detrás de cada experiencia siempre hay un vestigio, una cosa luminosa que va a traer cosas grandes a tu vida.
Tienes que agradecer de antemano que estás viviéndolo, que estás valorándolo y que estás viéndolo antes de que ocurra. En fin, en el libro que me sirve de base de Víctor Frank, los prisioneros cuando salen del campo de concentración lo que buscan en ese momento es encontrar a sus familias. Desafortunadamente para ese episodio muchos de ellos ya no encuentran a nadie, están solos, porque sus familiares han muerto presa del mismo campo de concentración, de las cámaras de gas, o de lo que en aquel momento era como una pandemia, que era una especie de enfermedad tipo, perdón, no estoy recordando en este momento, pero una enfermedad tipo peste, les debo el dato. El chiste es que la gente falleció antes de poder reencontrarse y eso generó en aquel momento en las personas un estado de desesperación, de desolación, que nuevamente lo aterrizo a la actualidad. Hay muchas personas que están atravesando por esto y no encuentran motivos de agradecer nada, porque creen que la vida les quitó todo y les debe todo. Y por eso viene la revelación, que es el siguiente secreto. Y en este secreto, la realidad es que no somos nosotros los que tenemos que esperar algo de la vida. La vida no nos debe nada. Somos nosotros realmente los que esperamos todo de la vida o la vida espera todo de nosotros. Tenemos todo, absolutamente, cualesquiera que sean tus capacidades, tienes todo dentro de ti para crecer, para salir del hoyo en el que te encuentres en este momento, para trascenderlo, para aprender la lección, para reinventarte, recrearte, reinvertirte. Entonces tú puedes cambiar tu vida y su rumbo cuantas veces tu evolución te lo reclame. Y aquí voy a hacer un comercial para Coaching Creatividad Total. Tu llama creativa para salir adelante no tiene caducidad. Ojalá que te animes a formar parte de este programa porque vas a darte cuenta la importancia que tiene no dejar de renovarte, de reinventarte profesionalmente, personalmente, siempre reinventarte. ¿Por qué? Porque si tú dejas de reinventarte, el sentido de tu vida se va perdiendo poco a poco. La llama no se extingue, la llama es permanente, está en ti todo el tiempo. Es un recurso de 24 horas los 365 días del año hasta el fin de tus tiempos y de los míos. Pero necesita avivarse. Y en esa medida, adecuar el rumbo. Siempre es bueno y saludable que si tú ya encontraste tu sentido de vivir y de pronto ya no te satisface, ya no cumple las expectativas, ya no es útil ni para ti ni para nadie, hay que reinventarse. Dicen por ahí que reinventarse o morir, ¿no? O yo así lo veo, renovarse o morir. Y finalmente es que todo pasa. Ese es el cuarto secreto. Todo pasa. Tú tienes el poder de decidir cómo pasará. Tienes la libertad de decidir cómo va a pasar. Esto que hoy te agobia, esto que te superó, que te rebasó, que te está moliendo las entrañas, va a pasar. Va a pasar como pasa lo bueno. También pasa. Y en este caso, el hecho es que tú decidas cómo va a pasar. Esto va a pasar dejándote solo a la sombra de quien tú eras. ¿Se va a robar tus sueños esto que está pasando? ¿O vas a pasar con dignidad, con aprendizaje, con reinvención? ¿Vas a pasar como guerrero victorioso que aprendió algo grande después de algo duro? Yo creo que o pasas como protagonista de tu historia, marcándote así en la vida tuya y de los demás, o no me gusta mucho la frase, pero igual mucha gente decide pasar como un ser pusilánime, que tuvo lástima de sí mismo y que ya no se levantó. Si tú estás respirando ahorita, si amaneciste hoy y si mañana, yo creo en Dios, ustedes si creen en la energía, en el universo, si les permite mañana volver a respirar y volver a amanecer, significa que tu misión no ha terminado. Significa que tienes que buscar en tu entraña
¿qué corresponde que tú estés aquí? ¿Cuál es tu sentido? ¿Para qué estás aquí? De hecho, ¿para qué están hoy aquí, en esta plática? Y bueno, pues ese es el compendio de los secretos. Una preguntita, Gaby. Ah, ¿Tú encontraste el sentido de vivir? qué duro. Fíjate, Juan Carlos, que mucho antes de la pandemia, yo atravesé un periodo como de obscurantismo. Yo atravesé por las un poco espeluznantes garras del desempleo. Y yo creo que elegí este tema porque me toca muy fuerte. Lo preparé con mucho cariño porque lo pasé y porque me consta que los secretos estos que les acabo de compartir funcionan y son efectivos. Después de atravesar esa etapa fuerte de mi vida, yo sentí que perdí el sentido. Yo ya no veía exactamente para dónde tenía que dirigirme, en quién tenía que apoyarme, porque en esos momentos lo que sucede es que las personas que están a tu alrededor dejan ver su verdadero color, dejan ver quién es quién y quién eres tú. Entonces sucedió que conforme fue pasando el tiempo y conforme pasaron las experiencias, y no te estoy diciendo que eso pasó en 15 días, un mes, no, esto es un proceso que ha llevado ya un par de años, y al voltear atrás me di cuenta de que había puntos clave que me ayudaron a mí para salir de esa situación, para replantear mi vida y volver a encontrar un sentido diferente. Esto que tengo hoy que da sentido a mi existencia no tiene nada que ver con lo que yo hacía hace 5 años, 4 años. No tiene nada que ver. Mi sentido es totalmente diferente. Lo que me ocurrió es que al voltear la vista atrás, yo empecé a identificar esos puntos clave que a mí me sirvieron y les puse un nombre. Entonces, me descubrí como una persona débil mental en aquel episodio. Muy débil mental, muy reactiva, muy depresiva, y decidí que tenía que fortalecerme, que tenía que encontrar autoconfianza, que tenía que reconocer mis propias capacidades, mis talentos. Y en esa medida, cuando lo logré, cuando lo fui logrando poco a poco, fue muy fácil empezar a agradecer. Agradecer todo lo que me pasaba, agradecer todas las oportunidades que no se me dieron, agradecer todos los portazos de cara que me llevé, agradecer todas las personas que se alejaron de mí. Fui encontrando que eso tenía sentido para mi más alto bien. Y en esa medida me obligaron a reinventarme, porque no conté con la ayuda de fulano, de mengano, porque se cerró el planeta para mí. Entonces eso, ¡pum!, me lanzó al mundo a buscarme, a reinventarme, a crecerme. Y después de eso todo pasa. Después de eso tú aceptas, o en mi caso así fue, yo acepté que la situación era esa, que mi vida era nueva vida, nuevas oportunidades, nuevas situaciones, y que no quería ser un bicho pusilánime. O sea, yo quería reinventarme y renacer, pero protagonista de mi vida. Entonces, la pregunta es muy fuerte, como bien dijiste. La respuesta es sí. Hoy tengo sentido para vivir, que me es funcional, que me gusta, que creo que le puede funcionar a las personas que me rodean, que creo que es una contribución a la sociedad y que espero que me dure muchos años. Pero si no, va a llegar un momento en que tenga que volver a reinventarme. Y hoy no estoy peleada con reinventarme, no me da miedo. Y eso es algo vital. La reinvención para mucha gente es sinónimo de, ching, qué miedo. O sea, qué estrés tener que dejar todo de lado y volver a empezar de cero, y hazlo. En serio, hazlo, porque te vas a reencontrar. Y ese viaje de autodescubrimiento no tiene precio, es algo que no es negociable. Entonces,
esta es mi frase final para despedir mi plática. Es un regalo, como decimos en el coaching. Te dejo un regalo, un obsequio valioso, cariñoso, de sabiduría. A veces la vida es brutal, pero el sentido de vivirla dependerá de tu perseverancia y de tu conciencia. Recuerda que todo dependerá de qué tan fuertes sean tus para qué. Pues yo soy Gabriela Saúl y ha sido todo un placer y un honor estar con ustedes. Les agradezco los minutos de atención, de participación. Coaching Creatividad Total es mi plataforma. Pronto va a estar activa en las redes. Estos son mis datos de contacto. Y pues espero que podamos coincidir y conversar. Listo, chicos. Equipo empoderado. Gaby, me encanta tu charla, me encanta tu sentido de vivir, me encanta la forma en que te replanteaste tu sentido de vivir. Te felicito, realmente creo que es algo que todos tenemos que hacer, que realmente todos podemos vivir, todos lo pasamos en algún momento de nuestras vidas. De parte de Empoderando te agradecemos montones que nos acompañaras en este martes y para mí es todo definitivamente un placer conocerte. Muchas gracias. Igualmente, Juanca. Bueno, agradecemos también a Gaby, por supuesto, por compartir este tema con nosotros. Sabemos que no es fácil abrirnos muchas veces al mundo, a nosotros mismos primero y después al mundo. Pero en todas estas charlas que hemos estado compartiendo a través de todos estos martes con ustedes, el objetivo es tener un crecimiento personal. El objetivo es que ustedes puedan tener herramientas que les ayude, como lo decía Gaby, lo han dicho los otros personas que han expuesto acá con nosotros. Es que para poder cambiar, tenemos que cambiar el observador que somos. Pero para ello tenemos que salir de nuestra zona de confort y salir a la zona de aprendizaje. Y esto no es fácil, como lo decía Gabriela, nos da miedo. Nos da miedo el vernos descubiertos, nos da miedo el fracasar, tenemos muchas inseguridades. Pero también, como lo decía Gaby ahora en esta conversación que tuvimos, está en nosotros el poder reinventarnos. Y eso nadie lo puede hacer yo puedo tener muchas ganas de que una persona se reinvente, u otros podrán tener muchas ganas que yo me reinvente, pero al final la decisión es mía, es personal. Y pues los dejamos esta noche con una de las frases que puso Gaby en su exposición que me impactó a mí en lo personal. Pues invito a que cada uno busque cuál fue lo que lo impactó más, ¿verdad? Porque lo que me impacta a mí no tiene necesariamente que impactarle a ustedes, ¿verdad? Fue quien tiene un porqué y encuentra un para qué vivir, puede soportar casi cualquier cómo. Muchas gracias y los esperamos el próximo martes por este canal y agradecemos a todos su compañía. Feliz noche. Buenas noches.